Estás viendo Barro y Asfalto. Suscríbete, dale like y comparte. Contar la propuesta que nosotros tenemos, pero estamos muy abiertos a hacer un conversatorio, a identificar un poco el tema de las suspensiones, vamos a caminar como por esas sendas hoy. Inicialmente, y por eso el tema del desmante, hay una preocupación en términos de seguridad que a nosotros nos atañe mucho. En este taller, por la capacidad instalada, son más las suspensiones que nos llegan por transporte, por entrega, por correo, que el número de motos que recibimos acá. Hemos tenido la oportunidad de trabajar algunas motos, veo caras conocidas, contribuimos una adaptación, hicimos unas refacciones de unos shocks, hicimos cosas de eso. ¿Qué vemos nosotros? ¿Y qué hemos entendido durante este trabajo? Que las suspensiones, si bien son un componente importante de la moto, tienen otros factores adicionales que las comprometen mucho. Para nosotros son los periféricos de la suspensión. Vemos la suspensión delantera, las barras, ¿verdad? Por principio. ¿Qué hace? Conectar la moto, sostener la moto y conectar toda la tracción al piso. Normalmente vemos nosotros en las evaluaciones que tienen tantos problemas en los elementos periféricos como en la suspensión misma. ¿A qué nos referimos con los elementos periféricos? De abajo hacia adelante, posición de las barras con respecto al eje que corta la rueda. En muchos casos, ustedes saben que la moto está trabajando bien de cualquier cosa. Llegan a un taller, cambian la llanta delantera, se pincharon, por cualquier razón bajaron la llanta. Cuando la vuelven a instalar, hay un procedimiento, hay un protocolo para hacerlo. ¿Qué pasa cuando no se hace de esa manera? Las barras pierden paralelismo en la parte inferior y empiezan a trabajar cerradas. Al trabajar cerradas van a generar un desgaste prematuro en los retenedores, en los guardapolvos, se van a endurecer y desde la seguridad el problema más grave es que la suspensión se puede quedar abajo y no devolverse. O en una curva bloquearse y no descender como debería ser. O sea, ¿cómo pierde el paralelismo si abajo tiene un eje que llega a un punto determinado? Eso es una pregunta bien interesante. A veces por un tema de mala praxis, el eje lo golpean para que entre. Pasa mucho en las motos japonesas, en las TNR, en las WR, en ese tipo de motos pasa. El eje debe entrar con completa suavidad. El eje se limpia, se lubrica y se debe empujar con la mano. Cuando no entra con la mano le empiezan a pegar y hacen unos rebordes y unas rebabas. Queda más. Queda del lado, en este caso es del lado derecho, ¿sí? En esta porción, en esta parte, genera un fil, una rebaba que no le permite alojarse donde debe alojarse. Y eso puede pasar. ¿Cuál es la fórmula? Y es algo que tengan bien presente ustedes. Cuando sientan un comportamiento anormal en la suspensión delantera, lo primero que deben hacer es elevar la moto. No sé si esto tiene... Sí. Ustedes tienen la oportunidad, háganle fuerza acá, por favor, de elevarla y soltar los cierres del eje. Inmediatamente se van a dar cuenta que la barra, ella tiene memoria, ya sabe dónde debe estar, inmediatamente se abre. Eso es uno de los componentes. Hay muchos tutoriales sobre eso. En cualquier momento si uno tiene una duda, ya lo hacemos de forma particular, pero especial atención en esa parte del conjunto. ¿Listo? Elementos periféricos de la suspensión trasera que influyen enormemente y en la experiencia de este tiempo en el taller nos hemos dado cuenta que la gente no le da el valor que tiene y convierte lo que usted no hace de forma preventiva, lo paga 4 veces más caro en la parte correctiva. Bieletas, estos conjuntos, los conjuntos donde el shock disipa las fuerzas en líneas diagonales con respecto a la tijera o con respecto al resto del chasis. Elemento fundamental en la suspensión. Ahora evaluamos un par y hay una de estas que específicamente sentimos que tiene un problema con las bieletas. ¿Qué empieza a hacer la moto? Empieza a tener dificultad para bajar y mucha dificultad para subir, o simplemente a veces usted va y siente que de un momento a otro la moto le hace un caballito, otra vez le pega un brinco o alguna cosa de esas así. Disculpen un momento de cambio. Entonces, esa era una de las cosas que queríamos mencionar ahora, porque recurren, son mantenimientos que se deben hacer con muchísima más frecuencia de lo que ustedes tienen. La mayoría de estas motos tienen un rodamiento de agujas, unas agujas, un rodillo sobre unas agujas.
es supremamente suave, funciona bien, pero es muy sensible al polvo, se va mezclando el polvo con la grasa y se van poniendo. ¿Listo? Tercer factor importante en esto, todo lo que ustedes encuentren dentro de la suspensión, que el manual les diga que es para mover, muévanlo. Se dañan más las cosas por quedarse quietas que por moverse. Esos tornillos se tienden a oxidar, a pegar con el barro y cuando los van a mover se fracturan. Pasa mucho en las KTM. Es muy frecuente ese tornillo de abajo. Y ahora, por favor, ahora cuando lleguemos a ese tema les voy a explicar cómo funcionan las suspensiones, qué es fuerza y qué es velocidad en las suspensiones, que son las reacciones que ustedes pueden controlar. Y ahora pasemos un segundo, esto es una cosa que para nosotros tiene un valor importante, y es, hay unos marcadores metálicos que funcionan bien para eso, pero en este caso digamos que por costos o por cualquier otra cosa, eso le funciona bastante bien. En las inspecciones de obra, es fijar un punto que sea transversal a la línea del tornillo y del anclaje donde va. Exacto, ¿qué les permite a ustedes eso? Que ustedes en una inspección muy rápida, porque estas locuras que están haciendo, la Macarena, el papel, Ya comienza la fiesta. Es que el esmalte es fluorescente. y no, y cuando termine, pues ya lo pueden dar el uso que cada uno en su saber y entender le quiera dar. Los que digan que el hombre es muy brusco, hay ahí amarillo, tenemos limón, el esmalte. a todos los lugares. Pero bueno, muchachos, tenganlo en cuenta, es bien importante. Tornillos claves, el sprocket, tornillo clave, el caliper, la pinza de frenado. Esas son cosas que les van a ayudar a ustedes a llevar un mejor control sobre la moto. Porque cuando ustedes llegan al taller y dicen, venga, es que a mí se me está aflojando este y este tornillo, con determinada frecuencia, ya hay que buscar que hay un problema. Esa es la manifestación de un problema anterior. Y ya sabiendo que esos tornillos ya se sabe una posible causa. Claro, uno, por lo menos una orientación bien importante y bien seria de cuál es el ajuste de las motos. Usted que está estrenando moto, es un muy buen momento para hacerlo porque los torques de fábrica no siempre están en la medida que deben estar. ¿Listo? Y uno los puede ver nuevos y sí, le apretaron, pero uno no conoce. Es posible, ahí hay un factor humano que incide mucho y a cualquiera le puede pasar un torque y un tornillo. Entonces, mucho ojo con eso en el tema de ojo con los elementos periféricos, instalación de llanta delantera, revisión de los conjuntos traseros, violetas, conectores, pasadores, todo ese tipo de cosas. Hay una práctica muy común, por ejemplo en el caso de la KL de la 250, que son muy costosos, no se consiguen. Si usted los va a pedir y dice, no, eso llega en 2 semanas o 3 semanas y pasan. No es con esas horas, con casi todas las motos. Y esos conjuntos de rodamientos están en el orden de los 250, 300, en algunas motos suben mucho más. La idea es no dejar que pase eso. Medidas de emergencia, a veces los bujes hechos con teflón, con impact, con ese tipo de materiales, funcionan relativamente bien. Exigen un poquito más de mantenimiento en términos de estarlo lubricando, pero funcionan relativamente bien. Vamos ya hablamos de la seguridad de los tornillos, de evaluación. Bueno, suspensiones delanteras. Vamos a bajarla. Términos de suspensión. Para usted, ¿cómo se comporta una suspensión de forma normal? Que tenga el recorrido va y viene. Ok, listo. Vamos a empezar a tomar ese tipo de palabras. Recorrido. Hay un factor bien importante. La moto está diseñada. La moto está diseñada, en el caso de esta, por ejemplo, 300 milímetros de recorrido total. Es muy normal que en una exigencia muy fuerte, un salto, un bache grande, la suspensión utilice el 100% del recorrido. Y eso no quiere decir que esté mal. ¿Listo? Es muy frecuente. Si yo voy a no sé, Bogotá-Pacho y voy a determinada velocidad y hay una parte en la que yo siento que se comprime mucho la suspensión, pero solo es ese porcentaje, está bien. ¿Por qué? Porque usted puede modificar y que en ningún porcentaje utilice el 100% de la suspensión, pero va a sacrificar suavidad en el resto del recorrido. Entonces, eso es una evaluación que tienen que hacerse muchos ustedes, ¿sí? Que
¿cuál es el porcentaje de utilidad de la suspensión para ustedes? Usted es un tipo que hace 90% on y 10%, pues sabe que en el 10% de off te va a sacrificar, pero va a tener una moto muy segura en el otro 90%. Si la proporción es inversa, pues igual piensa sobre lo mismo. Que si son diferentes, son absolutamente diferentes. La mayoría de estas motos no tienen muchas regulaciones, pero les voy a contar los factores que inciden. ¿Qué pueden controlar ustedes? La gente tiende a confundir con mucha frecuencia, tiende a confundir dureza y velocidad. Una cosa es cuánta fuerza necesito yo para hundir mi suspensión, para colapsarla o para hacerla trabajar toda, y otra es a qué velocidad pasa ese fenómeno. Los dos son eventos muy diferentes. ¿Qué puedo controlar yo? En el caso de esta moto, creo que hay varias que tienen regulación. Puedo controlar a qué velocidad pasan las cosas, a qué velocidad se hunde y a qué velocidad se recupera la suspensión, ¿verdad? ¿Cuánta fuerza necesita para que se hunda? Esa suspensión infiere única y exclusivamente a los resortes. ¿Y cuánto del recorrido total de la suspensión se va a utilizar? Tiene que ver con los niveles de aceite. Ojo con eso. Es muy frecuente que cuando no se hace, digamos que bajo manual, con el conocimiento correcto, los niveles de aceite dentro de las botellas estén modificados. Pilas con eso, pasa mucho en los talentos. No, le metemos valvulina 80 o alguna cosa así, y eso realmente se convierte en un problema. ¿Cuál es el problema de utilizar las densidades incorrectas? Bloqueos de suspensión. Juancho, te explico, tenemos a mano un resorte, uno de Ford, de la que usted me habla, o sea que la suspensión se hunde y se queda en un punto. Y es muy curioso porque uno ve muchos moteros en el semáforo parados en las puntas de los pies jalando la moto para arriba. Y miran para abajo, la jalan y miran para abajo. Y la moto vuelve y baja, y vuelve y la sube y la moto vuelve y baja. Sí. Eso es parte de la función natural del resorte. Esto es un resorte común de una barra de suspensión. Algunas tienen uno solo, a veces tienen dos, a veces tienen un resorte y aire, solamente aire, dependiendo de eso. Definitivamente la mejor suspensión inventada hasta ahora son los resortes, pero tienen un problema, es que se devuelven con más fuerza de la que se comprime, se llama energía de memoria. ¿Qué controla esa energía de memoria? La acción hidráulica. Ya entonces el paso restringido de unos fluidos a través de unas válvulas hacen que esta energía que guarda el resorte sea controlada a través de eso. ¿A qué velocidad se devuelve? Requieren para trabajar los resortes, es un ejemplo que es el más básico, nosotros lo utilizamos siempre, y es que si yo quiero comprimir este resorte y lo hago golpeándolo desde arriba, él me va a rechazar inmediatamente. Si yo quiero que este resorte trabaje en su función, que es comprimir y estirar, debo tenerlo y hundir. ¿Sí ven? Es muy diferente. Si yo hago esto, se empieza a cerrar la luz entre los restos, se empieza a cerrar. ¿Sí ven? Si yo lo impacto, no pasa nada. Por más duro que le pegue, no pasa nada. Ese pedazo, ese pedacito muerto que ustedes ven acá, es esta acción. Perdón, yo doy la espalda un segundo. Este pedazo que yo tengo ahí es que yo alisto el resorte para empezar a trabajar. ¿Sí ven? Esto que desciende ahí es donde el resorte empieza a ejercer su función óptima. Desde arriba o desde afuera no va a funcionar de ninguna manera. Una pequeña compresión, sí. Exacto, eso se llama precarga. Esa es la precarga del resorte. Y tiene que ver mucho con otro tema que vamos a tratar ahora, que es el SAC. ¿Cuánto se debe precargar un resorte? Va determinado por el peso del piloto que lo va a utilizar. Y son unas medidas estándar. En enduro son 100 milímetros, en off, en maxi trail o en touring son 7. De 7 a 8. Sí, de 7 ¿No a importa 8. el peso que lleve la moto? Es que ahí va el tema. Son 7 sin importar si usted pesa 60 kilos o si pesa 110. Porque es el cálculo de la precarga mínima que necesita el resorte. Si usted pesa 60 kilos, ¿verdad? Necesita que el resorte esté menos tensionado para descender el porcentaje, la parte porcentual que él necesita. Si usted pesa 100 kilos, es muchísimo menos lo que lo vamos a precargar para que descienda perdón, es más lo que lo tenemos que precargar para que descienda solamente los 70 milímetros que necesitamos.
Por un tema de personalización. Yo considero, hay dos formas de personalizar una moto. Ponerle el camo como le pusieron a la KDLX. Y esa moto es mía porque ninguna tiene los mismos gráficos. Y el tema de las suspensiones porque la estoy definitivamente organizando para mi peso, mi estatura y mi tipo de conducción. Ahí hay otra diferencia grande. ¿Estás de acuerdo? Ese pedacito, Nico, si me ayuda al lado allá, no sé si lo alcancen a ver. Eso lo han visto ustedes todos porque esa pendejada la hemos hecho todos de paración en las puntas de los pies y levantamos la moto. Entonces va esto. Ese es de pedazo libre, ¿lo ven ahí? Sí. Y él desciende y ese es el porcentual. ¿Qué quiere decir ahí? Él ya tiene la carga necesaria mínima para trabajar y para evitar ese impacto. Los amortiguadores de algunos con más tecnología tienen unos sistemas que se llaman tracks, que hacen que sea más rápido, más lento eso, que la precarga se mantenga, que no se mantenga. Pero esencialmente ese es el sistema. El resorte del shock viene lo mismo, hay unos cálculos impresionantes para determinar de acuerdo al grosor, la luz, el espesor, el material y todo eso, cuánto es. O hay una recomendación, no está aprobado, pero nosotros hemos visto en la práctica que algunos resortes sometidos a tratamientos térmicos pierden resistencia. Y tratamientos térmicos como pinturas al horno, cosas de esas, hemos visto que quedan muy bonitos, pero pierden las tasas de resistencia. ¿Cuándo más las pueden perder? Fatiga de materiales como cualquier otro material, cuando yo los quiero constantemente los someto a una carga, hasta que él va perdiendo esa resistencia. La recomendación de nosotros es revisar el saque más o menos cada 6 meses, porque ha cambiado su forma de conducción. En las motos de Touring hay una cosa que se vuelve tediosa, pero es importante. El SAC aplica con y sin pasajero. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy usándolo solo, tiene un SAC. Pero si le voy a aumentar 70 o 80 kilos de un acompañante o de unas maletas, yo tengo que retomar el tema y rectificar el SAC. ¿Por qué no podría dejarlo con el SAC para 140 kilos? Usando una persona de 70, por ejemplo. ¿Cuál sería el efecto? Estaría exageradamente firme. Es una moto que es demasiado sostenida atrás y se me va a enterrar en la nariz. ¿Qué pasa si yo tengo el resorte exageradamente blando? Que es muy común porque no alcanzo a poner los pies en el suelo. Ponme cuidado, muchísima atención en este punto, señores. Es un tema de seguridad bien importante. Es muy común que usted llegue a tener y le diga, Juan, hermano, venga, es que cambié la moto, me compré esta, hermano, pero no alcanzo al piso con los dos, o me estoy sintiendo incómodo, no sé qué. Ah, no, venga, tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Aflojar el resorte. Eso es común en todas las partes lo han hecho. ¿Qué pasa cuando yo aflojo el resorte? El SAC deja de tener el hundimiento. Tenemos un choque que se descarga. ¿Un choque se descarga? Sí. Pero el eje y el cuerpo. Cuando yo aflojo el resorte voy a aumentar, voy a disminuir la resistencia de él, porque si esto se va a hundir más. Y al hundirse el resorte también se va a hundir la suspensión. Entonces estoy perdiendo entre el 30 y el 40% del recorrido de la suspensión. De entrada, ya de entrada estoy perdiendo. Entonces cualquier cosa, hay una acumulación de efectos y es que si tengo un rebote, o sea, un efecto de rebote muy controlado, ¿verdad? Acabo de pasar por un vaso. La dinámica, acá ustedes tienen que tener muchos factores. Esto se está desplazando todo el tiempo. No estoy cogiendo solamente un hueco, viene el siguiente. Y entre más rápido vaya, más rápido pasan todos los fenómenos. Entonces, si yo tengo un shock que ya está hundido porque no le estoy permitiendo al resorte sostenerme, y encuentro un hueco, ya tengo perdido el 30 al 40%, sube un 10% más y no se recupera tan rápido porque el siguiente hueco ya vino encima, voy haciendo una acumulación de efectos hasta que voy sentado realmente sobre nada. La suspensión y se vuelve seca y es un golpe que usted siente que me golpea la moto. Es el efecto de esto, lo que decía. O así sea con el primer hueco. Bueno, este está. Si usted, la precarga normal de este sería un 10%. Acá, ¿cierto? Ahí ya el resorte está trabajando de la manera normal, ¿verdad? Pero si yo no arranco con ese 10%, o sea, con esos 7 milímetros, si no arranco con el doble, la moto la hago bajar 15, 17, 19 milímetros en la cola, centímetros en la cola. Estoy acá, cojo un hueco, cojo el siguiente y el shock no se alcanzó a recuperar. Golpe seco sobre la suspensión, los riñones se vuelven peligrosos.
En términos de conducción, ¿qué me significa eso? Que yo estoy trasladando el centro de gravedad hacia atrás y la llanta delantera me va a perder grip, va a ir flotando. Cuando yo intento entrar a una curva con una moto que tiene esta geometría, o sea, que está sentada atrás, la entrada a la curva no me la va a marcar la llanta delantera, me la va a marcar la llanta trasera, y la llanta trasera siempre está empujando la moto hacia adelante. Realmente esa es su función. Y además en En un ángulo completamente diferente al trazo de la curva. Entonces, ojo con eso. Soluciones, hay un montón de soluciones. Hay unos kits de bielecas, hay unas más cortas, hacen la moto más alta, más larga, la más bajita. Entonces, yo no las utilizo mucho. ¿Tú recuerdas al contrario, Juan? Sí, es así. No, esa La bieleta larga baja, la Sí. corta sube. Sí, sí. Hay otros procedimientos que se hacen dentro de unas restricciones que se hacen dentro del recorrido de la suspensión, que funcionan bastante bien. Nosotros hacemos mucho motocross en se llama kick double, donde se baja adelante y atrás. Entonces, recomendación, si usted tiene problemas con la altura de la moto, busque ayuda profesional y baje la moto en toda su geometría, adelante y atrás. ¿Listo? No solamente atrás con este motor. Determinamos que es diferente la velocidad a la que pasan las cosas y la fuerza que necesito para que pasen. La precarga o el sag atrás nos va a decir es cuánta fuerza necesito yo para que el resorte baje, ¿verdad? Solamente eso. La velocidad a la que se hunde, la velocidad a la que se recupera es otra historia. Eso tiene que ver con el recorrido. O sea que, por ejemplo, en las motos de motocross que van tan rápido, en esas competencias, digamos, en las cuales hay tantos baches, esas necesitan menor fuerza, mayor velocidad, ¿cierto? Pero menor fuerza para el impacto, mayor velocidad para la Depende mucho recuperación. del piloto y del nivel del piloto. Hay gente haciendo motocross. El nivel principal y hay pilotos completamente profesionales. Que vimos nosotros, incluso hace poco lo validábamos con una persona que tiene toda la experiencia del mundo como instructor de motocross, Jorge Marco. Y es que lo que nosotros vemos acá en los pilotos en la mayoría es que tienen tasas de recuperación muy rápidas. O sea, son suspensiones que son muy ágiles, porque ellos van a mucha velocidad. Lo suficientemente ágiles para controlar la acción del resorte, pero no para permitirle que se eleve más. ¿Qué hacen ellos? Controlan muchas de las reacciones con la posición del cuerpo. Tienen un shock que se recupera muy rápido, pero ellos controlan esa recuperación con la posición del cuerpo, con la cadera y con el peso de ellos. Entonces, ellos ya saben que cuando van a caer, para evitar que caiga mucho, hacen una cuestión en la posición donde llevan la carga hacia atrás y eso no permite que la moto se venga de atrás hacia adelante. Si cualquier otro mortal la cogiera, lo más seguro es que se va a complicar uno con eso. Entonces, tiene que ver mucho. Es un conjunto infinito, es técnica, es preparación, pero todo el mundo, digamos que percibe las suspensiones de manera diferente. Para mí hay un factor fundamental, es que la suspensión, primero que todo, debe ser segura, y segundo, debe ser cómoda. Tan blanda como sea posible, tan dura como se requiere. Digamos, sobre esas líneas gruesas, uno puede plantear una posibilidad para las suspensiones. Los que tienen regulación, que pueden manejar, ya lo dijimos, que se puede manejar a través de las regulaciones de la suspensión. La posición del resorte, ¿no? Precarga solamente atrás, con el tema del saco. En algunas motos, solo en algunas, hay una posibilidad de aumentar las precargas del resorte. ¿Cuáles de los que están acá? ¿Cuál tiene para la precarga? La Teneré. La Teneré también, sí, esa también lo tiene. Solamente 3. A mayor número de vueltas, más tensión sobre el resorte y más fuerza se necesita para comprimir. El resto, que es lo que tiene, formas para controlar la velocidad a la que pasan las cosas. Compresión, a qué velocidad absorbe la moto, a qué velocidad se hunde. Rebote, rebound, extensión, es a qué velocidad se va a recuperar. ¿Listo? Hasta ahí hay algo en lo que quieran profundizar o algo que tengan. Me queda una duda cuando hablo de las bieletas. No todas las motos tienen bieleta. Y la bieleta solamente baja o sube la moto de atrás, no de adelante. Eso. Y que pues es malo que solamente la agarre de atrás. Claro, porque al final usted, el diseño de las motos tiene una geometría que está muy estudiada. No puede competir con eso. Entonces, o usted baja toda la geometría o sube toda la geometría. Y por ejemplo, si se baja de la bieleta, de adelante, ¿de dónde la baja?
Con la plaza. Y ahí hay ojo con eso, ahí hay un fenómeno. Cada centímetro que ustedes modifican en el centro de la suspensión, o sea, donde están las bases de la suspensión, se vuelven 3 centímetros en la parte de atrás. Entonces, lo que decía, si nosotros disminuimos el recorrido de este choque en 1 centímetro y lo volvemos a instalar, la moto va a bajar 3 en la cola. Entonces, esos 3 deberían compensar adelante. 2 internamente y 1 con los planos. Yo no soy muy amigo de jugar con esto acá, si no era necesario que salga un poquito de... permitir que la barra sobresalga. Pero siempre hay que buscar mantener la geometría de la moto. Ahí radica toda la ingeniería y el diseño por el que uno paga en ese tema. La moto está hecha para que descienda completamente cuando usted se sienta donde es. Esta moto está diseñada para sentarse ahí, por delante de los posapiés. ¿Sí? Cuando yo acciono los 2 frenos, la moto chilla. Es que tengo una hernia derecha y no me deja de acuerdo con la piel. Sí, chilla. En esta no puedo hacer la guía, pero escuchen. Normalmente cuando yo cuadro el sac atrás, el de adelante me va a dar sin problema. Okay. Si yo llego a tener un problema, me lo manifiesta atrás y el único recurso es cambiar los resortes. Ahora, si es porque se hunde mucho, porque yo soy muy pesado para la moto, las precargas ayudan. O sea, poner una precarga adicional es un tema que ayuda. Hasta donde el resorte no esté demasiado comprimido, porque se va a hacer exageradamente duro y se va a volver una suspensión incómoda. Pero ella normalmente, no sé si tengamos otra, ¿qué moto ahí? Un poquito más liviana, no puedo. La KL. Hola, y el peso sobre el centro de gravedad de la moto que está muy cerca o en los posapiés. Y hacen esto. ¿Qué es lo primero que yo hago acá? Si no miro la moto, si me relajo lo suficiente un poquitico, yo siento Que baja ustedes parejito. hacen la prueba y ustedes lo ven y yo lo siento. La moto es simétrica. Parejito, sí. Y yo me siento acá y acciono los frenos, de verdad me disculpo, pero lo de la pierna me queda. Y yo me hago acá, mismo. Porque además estoy sentado donde debo ir sentado cuando voy a exigir la moto. En la mitad del trancón yo voy atrás y voy con los hombros caídos y como un señor agente de la Policía Nacional en el Guamo Tolima. ¿Sí? Ahí voy en la moto. La panza sobre el tanque. No, es que no, pero si yo estoy sentado acá y llevo esto acá y acciono, y ni siquiera los dos, acciono uno, ustedes se dan cuenta que el descenso es ese. Esto es lo que yo voy a buscar en mi suspensión en línea. Si yo quiero que se haga menos velocidad, como en el caso de la TN es diferente. ¿Por qué? Porque ya no estoy haciendo lo habitual con la moto, porque yo voy a ser más agresivo en la frenada, porque estoy entrando, y aquí el terreno por el que pasa usted está roto, está realmente roto. Pero tiene un momento en que es intransitable. Entonces es eso. Si quiere haga la prueba, por favor, evalúe la suspensión como le digo, señor. ¿Sería perceptible la diferencia que Cuesta el 30% de un servicio completo de suspensión, porque hay unos elementos de fricción. Todo el tema cuando les hablaba de los resortes y la hidráulica, la combinación de esas dos cosas tiene digamos que una preocupación grande para la ingeniería, y es cómo evitar la fricción, porque son piezas que están juntas, que se están desplazando y hay que reducir los márgenes de fricción. ¿Qué hacen ellos? Utilizan unos materiales para eso, que deben estar inmersos en aceite. Si el aceite está degradado, ellos empiezan a sufrir hasta el punto en el que se le vuelve el problema para el mecánico, porque usted cambia retenedores y a los 8 días volvió todo, entonces venga, tapamos los retenedores. A este hombre encontramos que le faltaba un componente interno en la suspensión. lo vendí? Necesitaba Pero póngalo pero ahí estaba. Ahí Yo la veo bien. Está bien. Ya nos volvimos expertos. Ya podemos No, pero mire que hay una cosa importante. diagnosticar. Yo lo primero que veo es que seguro porque está más sostenidita adelante y atrás. Ya de entrada,
más, yo considero que me requiere más alerta una moto que te esté clavando de la nariz todo el tiempo, porque cualquier reacción Es más peligroso de adelante que de atrás. Mano, sería muy irresponsable decirle que las dos son malos. No, yo sé porque... Sí, pero una suspensión exageradamente blanda adelante es peligrosa, sin duda, muy peligrosa. Levántela ahí, acciona el freno delantero, acciona el freno trasero y con el centro del pie ejercen la presión sobre el Pero cuando ustedes lo hacen, hágalo, algunos de ustedes háganlo así, mire cómo no estoy haciéndole fuerza al manilar, lo estoy apenas equilibrando, ya que apenas estoy equilibrando. Está haciendo toda la fuerza con el pie hacia abajo, descendente. Está descendiendo más está descendiendo más adelante. ¿Baja más atrás? Sí, no, está Escúcheme, descendiendo es una cuestión más de adelante. sensibilidad. Hágalo alguno de ustedes, venga, hágalo acá usted. Digamos, Miren la moto sin mirarla. Así como cuando uno se desenfoca a veces, ¿no? Miren la bici. pues ya como de frente, ¿no? Está bajando más de adelante. Porque yo siempre la voy a ver bien. Pero una pregunta, ¿no le han cambiado violetas ni nada de esas cosas? También pueden ser de estos pañitos húmedos, cualquier otro tipo de material muy absorbente. En la farmacia, incluso en la señora. Lo importante aquí que es que si yo tengo un fallo en un retenedor, debo evitar que esa contaminación me llegue al caliper y a la frenada, porque ahí se me va a complicar todo el valor. Un elemento sencillo, Juancho, creo que veámoslo por el frente, es un paño de estos y un tape wrap. Simplemente para que vaya absorbiendo el líquido que va llegando y tratando de evitar que llegue a las pastillas y a los frenos. Cárguenlo por con el equipo ustedes. Yo sé que la mayoría de ustedes son súper juiciosos con eso y cargan lo que necesitan para cada uno de sus motos. Cárguense en 4 tape wrap y 4 pañitos de estos. Se reventó un retenedor, lo ven que medio está lagrimeando, que medio están estos, están de viaje, están esto y después la visita al mecánico. Eso va a ser sencillo. ¿Qué tan recomendable es que hacen algunos lavaderos que se meten una radiografía para limpiar los... En los lavaderos. La radiografía funciona, raro cambiar los retenedores y vuelven a fugar o algo. Ten mucho cuidado. Los golpes en esta porción, en esta parte, especialmente en las barras invertidas, ahí van los retenedores y los guardapolvos, ellos deben ser completamente redondos. Cuando se golpea la moto en esa parte, el retenedor o el guardapolvo pierden la forma y quedan las esquinas por las que se filtra el barro con mucha frecuencia. En los lavaderos pasa, hay que recomendar a los muchachos que con la hidro empujan material contaminado, entonces digamos que se debe lavar en sentido contrario, no de frente sino en sentido contrario. En este caso hacia en este caso. Exacto. Señor. Una pregunta, si tiene un golpe ahí Esto es comercial. Lo venden en algunas tiendas de accesorios. Power Shop. Sí, Power lo venden también. Simplemente hay que ser cuidadosos. Esto de hacerlo de forma delicada, no a la brava ni nada, sino esto entra, por eso tiene la estría de esa forma, él entra y gira pues, apoyado en la estría. Eso, ya vimos el tema de esos pañitos. Realmente, préstame el del sac y 1 metro normal. Nosotros lo hacemos con este aparato porque pues al final digamos que el conocimiento, la base de nosotros es un taller de suspensiones, entonces pues tenemos herramienta menos común. Pero para todos, ¿qué se debe hacer? Tomar la medida del eje a la tijera. ¿Cómo es? Del eje a la tijera primero y transportarla a 45 grados al chasis. Eso es 45. Del eje al chasis después. ¿Cuánto hay? No, esa no es una medida sino una línea simplemente. O sea, es eso. O sea, lo va a coger acá. Pero acá está el eje. ¿Dónde está el eje? Aquí, Juancho, póngala ahí en el chasis. No, abajo en el chasis. En el eje. Ya. Ahí trazamos un imaginario de 45. Exacto, 45. Ah, ok. Acá me debería ser. Yo debería tomar el sal de este punto. Ah, ok. ¿Ah? Eso para el aparato de nosotros. Ustedes lo encuentran en todos los tutoriales. Simplemente le dicen a ustedes aquí una línea de 45 grados y listo. Ok. Disculpe, ¿qué fue lo que me dimos ahí? No, ahorita lo que estamos haciendo es sacando un ángulo de 45 del eje al chasis.
a la cola. Si esos 45 no se cumplen, quiere decir que el saco es... No, hasta ahora siempre Son referencias. Acá hay otra gente que dice, no, que es que yo pongo la moto en el suelo y le levanto la cola y ese es el freezag, entonces tiene 3, no, eso es una verificación, ese no es. Y les quiero contar, yo no tengo ningún problema con los videos, me gustan, las preguntas me gustan, cualquier cosa que alguien considere una imprecisión o algo, pues está hecha desde el cariño y no la sabemos todas. Si pudiéramos saberlo todo o adivinar, tendríamos, pues, diría que le mostramos el rostro de su enemigo oculto. No somos magos, somos mecánicos y lo hacemos con cariño. ¿Listo, Juancho? Entonces ahí, ¿qué debería hacer? Si yo tengo este aparato, si lo tomo de acá, arrancamos ahí de cero. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una medida de ese mismo punto a este mismo punto. ¿Cuánto nos marca ahí, muchachos? ¿Alguien que me ayude? 48. No, 3. ¿Al tornillo? Al tornillo arriba, Bueno, 48. vamos a tomar como punto de referencia el tornillo, ¿listo? 48. Los 7 son los mismos, no importa donde ustedes lo tomen. Si tiene la parrilla acá o más abajo, al final esto es una medida referencial. Perdón, es un porcentaje. A ver, cogimos desde allá hasta el eje y lo subimos 45 grados y en cualquier parte de esa que midas Sí, medimos. claro, yo necesito es un punto de referencia ahí, porque lo que va a hacer es una medida diferencial. ¿Listo? Sin importar de dónde, la moto me debe defender con más de medio tanque y con el peso del piloto, me debe descender 70 milímetros o 7 centímetros. ¿Quién es el dueño de esta moto? Usted, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces ¿cuánto la medimos, Moncho? 48. 48. Listo, vamos a ver. Usted se va a sentar, los pies los va a dejar sobre los posapiés, se va a sentar tan adelante como le sea posible. Ambos pies arriba. Y lo ideal, para eso está esa mano allá, nosotros lo hacemos con eso, o sea, es que usted esté cerca allá y pueda poner la mano en la pared. En caso, porque con tantas ayudantes no vamos a poderlo medir. Entonces, ¿Por qué? solamente ¿Pagamos? ponga la mano sobre el hombro de él, solo para no perder el equilibrio. Pancho, no, mano, quédese con esa mano allá, Pancho, suéltenle la moto. Ya, todos suéltenle la moto. Solo usted. Muchachos, es tan grande. Yo me voy a tomar el mismo punto de referencia. El eje, acá la base del tornillo. ¿Y nos dio cuánto? Lo veo muy inclinado, ¿no? Es que aquí está aquí está el eje. Sí, ahí está bien. Y tenemos 36. 36, 12. Okay, Casi que entonces 36,5. está casi en el doble de lo que debería estar. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Bueno, ahí hay varias cosas. Lo uno, eso es lo más grave, que hay muchos. Porque usted solo lo resuelve de alguna manera. Entre 30, yo no sé qué tanto éxito tengamos resolviéndolo. Entonces miren acá. Vamos a mirar. Y ahí lo que tendríamos que entrar a mirar es cuánto le queda todavía para ajustar hacia abajo. Este tipo de precarga es de impacto. O sea, hay una herramienta especial para golpear, pero hay que golpear. O sea, martillo y una herramienta. Se suelta la contratuerca, o sea, en sentido contrario, se pone W40 para lubricar toda esa parte y se empieza a golpear con la moto en el aire para generarle menos tensión al resorte. Y se va ajustando y se va midiendo. Una vuelta debería ser más o menos 1,5 centímetros o 2 de corrección. Un poquito más, casi 3, perdón. Por cada vuelta. Dos vueltas completas y volver a hacer todo el ejercicio de medir. Eso sería lo que debería hacer. Disculpe, ¿estos extensores de